día de reposo. Y también estamos pues en un ayuno aquí nosotros en la iglesia, mis hermanos. Ya saben los motivos por los cuales estamos efectuando este ayuno, mis hermanos. Así que terminando el estudio de la confesión de fe, vamos a estar en oración, en comunión con el Señor. Amén, mis amados hermanos. Otra vez un privilegio para mí estar delante de ustedes, enseñar este capítulo de la confesión, que es el capítulo 11. Y vamos a abrir nuestra confesión de fe de Londres de 1689. Amén. Si tienen calor o sueño, hay agüita, pueden lavarse, pueden prender el ventilador también si desean, o pueden pararse un rato y ponerse de pie y caminar para que no sean afectados por el cansancio y el sueño. Obviamente en un ayuno somos un poquito más sensibles a eso, mis hermanos y hermanos. Amén. Pero el Señor nos da las fuerzas. Capítulo 11 entonces de la confesión. Vamos a leer todos juntos, mis amados hermanos. De la justificación está titulado este capítulo. A la 1 y 3 vamos a leer todos juntos. A la 1, a la 2, a la 3. 12, 3, hermano. 11. Capítulo 11, inciso 1. Vamos a leer de nuevo. Inciso 1. Capítulo 11 de la confesión. 11.1. Capítulo 11, inciso 1. ¿Amén? ¿Se entendió? Amén. 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 Entonces, capítulo 11, inciso 1. A quienes Dios llama eficazmente, también justifica gratuitamente, no infundiendo justicia en ellos, sino perdonándoles sus pecados y contando y aceptando a sus personas como justas, no por nada obrando en ellos o hecho por ellos, sino solamente por causa de Cristo, no imputándoles la fe misma, ni la acción de creer, ni ninguna otra obediencia evangélica como justicia, sino imputándoles la obediencia activa de Cristo a toda la ley y su obediencia, pasiva en su muerte por la completa y única justicia de ellos por la fe, la cual tienen no de sí mismos, es don de Dios. En esta mañana, mis amados hermanos, vamos a profundizar un poco más en este capítulo que vimos en la semana pasada. Solamente la semana pasada fue parámetros generales, fue introducción, y gracias a hoy al hermano Miguel, al hermano Oliver también, por una recomendación. Y hermanos, siempre cualquier recomendación que tengan sobre un estudio bíblico o estudio de un libro de la Biblia, acérquense a los hermanos líderes, hermanos, y díganles, hermanos, bueno, para cada día mejorar así en el Señor. Amén, mis amados hermanos. Entonces, recordando la semana pasada, hemos visto este capítulo de la justificación y hemos entendido, mis amados hermanos, que somos justificados gratuitamente, y esto es por gracia, como dice Efesios, ¿no? Que somos salvos por la gracia que es en Cristo Jesús, por medio de la fe en Jesús. Eso es el principio bíblico que vemos aquí. Y la confesión nos enseña entonces, o nos relata, que somos justificados gratuitamente, no infundiendo justicia en ellos, sino perdonándoles sus pecados y contando y aceptando sus personas como justas. Y esto es, delante de Dios, Dios está aceptando a estas personas como justas. Dios las está declarando justas a estas personas. Los ha justificado gratuitamente y los ha aceptado justos delante de Él, del Señor. Y también dice, no por nada obrando en ellos. ¿Y cómo esto puede ser posible? Y la confesión nos dice, no por nada obrando en ellos o hecho por ellos. Eso quiere decir, no por la justicia de ellos o lo que ellos pudieran hacer. También dice, sino solamente por causa de Cristo. Y esto es,
por la fe que es dada de Cristo. No imputándoles la fe misma. ¿Y eso qué quiere decir? Si estamos hablando de fe. Cuando la confesión dice no imputándoles la fe misma, se quiere decir simplemente una fe. Sino que es la fe que lleva a Cristo. La fe de Cristo. La ley de la libertad. Ni la acción de creer, ni ninguna otra obediencia evangélica como justicia, sino imputándoles la obediencia activa de Cristo a toda la ley y su obediencia, pasiva en su muerte por la completa y única justicia de ellos por la fe, la cual tienen no de sí mismos, es don de Dios. Y en resumen, viendo esto, es que los que son justificados gratuitamente, los que son hechos justos delante de Dios, es meramente por la justicia que les ha imputado Dios, la justicia de Cristo que les ha imputado en su vida. Y hoy vamos a ver ese tema, imputación. Vamos a navegar un poquito más en este tema de la justificación. Y hemos visto que la confesión dice ni ninguna otra obediencia evangélica. Eso quiere decir alguna obra de piedad, la cual los verdaderos creyentes lo pueden hacer. Los verdaderos creyentes, ya que en el segundo párrafo de ese capítulo de la justificación habla de que el que ha sido justificado gratuitamente tiene que ir obrando. Y en Santiago vemos que el apóstol enseña que la fe que tenemos nosotros, la imputada por Cristo, nos lleva a obrar. Si no, no tendríamos la fe. Nuestra fe sería muerta. La fe, pues, nos produce amor por los hermanos. Entonces, vemos aquí que ninguna otra obediencia evangélica como la justicia, sino imputándoles la obediencia activa de Cristo a toda la ley y a su obediencia. Y esto es que por más que nosotros pudiéramos obedecer la ley moral de Dios, no nos hace justo delante de Dios, sino que confiando, teniendo fe en la obediencia que tuvo Cristo aquí en la tierra, en el cumplimiento que tuvo Cristo aquí en la tierra, el cumplimiento moral, tanto externo como interno que tuvo Jesús, pues nosotros con esa fe en Él podemos ser justificados delante de Dios y ser hechos justos para siempre. Y hoy vamos a ver. Entonces, mis amados hermanos, ahí en sus confesiones tenemos un texto base de este párrafo, empezando del no imputándoles de la misma fe en adelante. Y este texto es Filipenses. Vamos a Filipenses, mis amados hermanos. Filipenses capítulo 3, versículo 9. Filipenses capítulo 3, versículo 9. Amén. ¿Alguien contó? Pero primero vamos a dar gracias a Dios para que se nos guíe en esta mañana. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, Señor, por tu pacto eterno, por tu pacto de redención, Señor, la cual has establecido y has jurado en ti mismo. Oh Señor, nos has dado promesas, nos has dado beneficios, Señor, que en verdad no merecíamos, Padre Santo. Nos demuestra su amor de esta manera, Señor. Agradecidos estamos delante de ti, Padre, y en esta mañana ayúdanos, Señor, a entender tu palabra con este bosquejo de tu confesión, Señor, que hombres santos, hombres fieles a ti han hecho esta confesión, Señor, para que nosotros también podamos guiarnos de una u otra manera, Padre Santo, entendiendo que tu palabra siempre es la autoridad divina en la cual tú has dado.
para toda tu revelación. Gracias, Señor. En nombre de Cristo Jesús, ayúdanos en esta mañana, ayuda a mis hermanos, ayúdame a mí también. Amén. Amén. Entonces, Filipenses, capítulo 3, versículo 9, el que lo encontró lo puede leer, por favor. Amén. Amén. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Amén. El apóstol Pablo entonces aquí habla muy claramente que él es hallado en Cristo justo. Dice, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es que es de Dios por la fe. Entonces comparamos con la confesión, vemos que hay cierto sentido, hay mucho sentido aquí lo que nos relata la confesión. Vemos que dice, no imputándoles la misma fe, sino imputándoles la obediencia activa de Cristo a toda la ley y a su obediencia pasiva en su muerte por la completa y única justicia de ellos por la fe. Ahora, hermano, entonces ya he visto que estos ahí tienen cierta relación, vemos que hay una base bíblica, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto que Pablo dice esto? Y en los versículos anteriores Pablo toma por basura la obediencia externa de la ley. ¿Acaso la ley era mala? Vamos a ver, en versículos anteriores dice, del mismo capítulo 3 del libro de Filipenses, dice, porque nosotros somos de la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, de linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero Pablo dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimando todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Y es cuando dice ahí, y ser hallado en Él, y ser hallado en Él justo. He sido irreprensible en la ley de Moisés. Soy irreprensible, he sido circuncidado al 8º día, dice el apóstol Pablo. Tengo todos los requisitos que cualquier fariseo, que cualquier judío puede reclamar y jactarse de un hombre santo y irreprensible, entre comillas. Pablo tenía todas estas virtudes, todas estas cualidades y características. Pero Pablo lo tenía por basura. Y vemos en el versículo 8, dice, y ciertamente, aún estimando todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Aquí está hablando de tener como sobrepujar. El conocimiento de Cristo Jesús es mayor que la ley, que la letra de la ley. Lo que estaba escrito en la ley, en verdad es buena, y Pablo lo dice también en otros textos. Pero el conocimiento de Cristo, esto es el espíritu de la ley, la interpretación correcta de la ley por Cristo es mayor que la letra de la ley y da vida y me hace justo delante de Dios.
Y dice, ¿no?, que lo tiene por basura, toda su obediencia, todos los privilegios que tenía el apóstol Pablo, ¿verdad? Ahora, ciertamente en la antigüedad fue dicho, el que obedece los mandamientos vivirá. Eso lo vemos en Gálatas capítulo 3, del 11 al 12. Amén. Si tienen tiempo en sus casitas pueden leer todo el libro de Gálatas y también Hebreos. Es muy edificante. Amén. Entonces, volviendo al tema, Gálatas habla que los que no obedecen la ley, pues tienen maldición, tienen que ser castigados por Dios. Y solamente el que obedece estos 10 mandamientos vivirá. Eso fue dicho en el Antiguo Testamento. Y Pablo lo obedecía, pero no traía en sí vida, sino solamente muerte. Y ahora vamos a ver por qué, mis amados hermanos. Recordemos, hermanos, que Pablo reconoce la incapacidad de la justicia que obraba externamente delante de los ojos de la ley de Dios. Recordemos que el apóstol Pablo es humano e imperfecto, pero él se siente irreprensible con respecto a la ley de Moisés. Pero Pablo, en un libro de la Biblia, nos narra que él es hombre meramente humano, y pues hace lo que aborrece. Vamos al libro de Romanos capítulo 7, versículo 14. El hermano Miguel ya anteriormente había compartido eso, pero vamos a recordar. Romanos capítulo 7, al que el control puede leer, por favor. Versículo 14. Romanos 7, versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Amén, gracias, hermano. Entonces vemos ahí que Pablo reconoce muy bien, dice, yo soy carnal, soy meramente humano, me está diciendo, soy hombre, y por tanto puedo fallar. Y también dice que es vendido al pecado. Otro hermano que lea capítulo 7, versículo 24 y 25. Versículo 24 y 25 del capítulo 7. Amén. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amén, gracias, hermano. Entonces, miserable de mí, dice el apóstol Pablo. ¿Quién me librará de ese cuerpo de muerte? Reconocía otra vez que él era un hombre y estaba pues vendido a la ley del pecado que muere en sus miembros. Por tanto, él pecaba. Pero ¿cómo? Supongamos que Pablo pecaba de manera en sus pensamientos. Pablo pues entendía que moraba en ese cuerpo vendido al pecado. En algunas veces quizá él pecaba, pero vemos que él de manera externa sí era irreprensible. Quizá no adulteraba, quizá no mataba, pero en sus pensamientos quizá él tenía esas luchas. No registra la Biblia, pero posiblemente lo haya tenido. Pero hay una parte en la Escritura, mis amados hermanos, que él dice que no hubiese conocido malicia si la ley diría, no codiciarás. Posiblemente él hubiera tenido esa lucha. Posiblemente, no estoy afirmando, mis amados hermanos, posiblemente. Él usa un ejemplo. Eso lo vemos, creo, en capítulos anteriores. Si mal no recuerdo, está en capítulo 7, versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conocía la codicia si la ley me dijera, no codiciarás.
Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en otro tiempo, pero ahora, venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, como hemos visto en la Escritura, que todo aquel que obedece, que hace estos mandamientos, que todo aquel que obra estos mandamientos, los 10 mandamientos, vivirá. Y Pablo dice, de manera que, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, que su finalidad era para vida, que todo aquel que cumplía era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó por él, y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Vemos más adelante que él reconoce que es meramente humano, entonces fallaba, pero de manera externa él obedecía. Y ahora en el versículo 25 vemos que dice: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Reconocía que es humano, pero dice después: gracias doy a Dios. Y lo curioso aquí es que dice: por Jesucristo nuestro Señor. No dice gracias doy a Dios por la gracia de Dios, sino que él dice: por Jesucristo nuestro Señor. Y es que capítulos anteriores, el apóstol Pablo, en el capítulo 3, versículo 23 en adelante, vamos a ponernos al capítulo 3, versículo 23 de Romanos, habla de la justificación que hace Cristo por los hombres. Dice el 22: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Más adelante entonces él reconoce que el pecado muere en él, pero da gracias a Dios, el apóstol Pablo, y también al Señor. Y dice que así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado, ya que todavía vivimos en este cuerpo de pecado. Ahora Pablo me está diciendo aquí que simplemente, ya soy salvo y voy a pecar, porque también Pablo explica muy bien en el mismo libro de Romanos. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Así que Pablo entendía muy bien que la ley de Dios era perfecta y que él era humano, y por lo tanto él era imperfecto y no podía cumplirla. Y continuando el capítulo 8, versículo 1, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pablo entonces explicaba muy bien aquí que la justificación era por la obediencia que tenía Cristo aquí en ese mundo. Lo que Cristo había hecho, lo que Cristo había obrado, lo que el Señor Jesús había hecho, había sido obediente a la voluntad del Padre. Dice el Señor Jesús en sus evangelios,
mejor dicho, los evangelios narran de nuestro Señor. Y dice que su alimento de Él es hacer la voluntad del Padre. Y nosotros tenemos ahora esa voluntad de obedecer al Padre. ¿Por qué? Por Cristo. Por Cristo. Pero la ley del Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Y esto es, en la crucificación de Cristo. Él se hizo pecado por nosotros. Él cargó toda nuestra culpa, todo nuestro castigo. Él, pues, nos dio la paz. Gracias a Él tenemos paz para con Dios. Somos justificados gratuitamente por Cristo. Entonces, volviendo, mis hermanos, al libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 9. Viendo ahora, hemos visto todos estos puntos. Ahora leemos nuevamente. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas, versículo 9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Por la fe en Él, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y es que somos bautizados también en el Espíritu, gracias a Él. Ahora, mis amados hermanos, entonces, viendo que Pablo reconocía que era incapaz de obedecer la ley, a pesar que cumplía de manera externa, él tenía que tener fe. Hermano Daniel, ¿cuándo usted dijo que somos bautizados en el Espíritu? ¿En dónde dice eso? Amén. En Romanos, amén. Vamos a Romanos, mis amados hermanos. Romanos capítulo 6, versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Entonces aquí el apóstol Pablo dice que somos, cuando Jesús murió en la cruz, nosotros ahora, teniendo fe en Cristo, somos bautizados juntamente en su muerte. Y como Jesús resucitó al tercer día, nosotros también fuimos bautizados por el Espíritu para la resurrección. Y esto es para vida nueva, para vida eterna. Simplemente es la regeneración, el nuevo nacimiento. Hemos nacido del agua y del Espíritu. Amén. Amén. Gracias, hermanos, por la pregunta. Entonces, hermanos, volvamos a nuestro... Continuemos, mis hermanos, continuemos. Entonces, también el apóstol Pablo en Gálatas, vamos, hermanos, a Gálatas para ver un poquito más. Gálatas capítulo 3, versículo 11. Gálatas capítulo 3, versículo 11 al 12. El que lo control lo puede leer, por favor. Capítulo 3, versículo 11 al 12.
Gálatas 3, versículo 11 al 12. 11 y 12. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe. Es Gálatas. Ay, no, yo estoy viendo Efesios. Gálatas 3, versículo 11 al 12. Pero hermana, Y que por la ley ninguno se justifica. Claro, por- yo doy. Gálatas. sí, Acá está Gálatas, no sé cómo me pasaba. Gálatas 3, 11. 3, 11. 11. Leo. Sí, hermano, lea. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Amén. Gracias, hermano. Amén. Ay, disculpe. ¿Está claro aquí? No se preocupe, gracias, de verdad. Vemos aquí entonces, y por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, ya que Pablo también lo había explicado anteriormente en sus cartas. El justo por la fe vivirá. Y esto también creo que está en el Antiguo Testamento. De hecho, está en el Antiguo Testamento, está en la Escritura. Pablo simplemente está explicando la Escritura. Dice, el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Ahora, ¿por qué Pablo dice aquí, en el versículo 12, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas? ¿Por qué Pablo dice aquí? La respuesta simplemente está en los versículos siguientes. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, y más adelante, si siguen leyendo mis amados hermanos, lo van a entender de manera más amplia, pero el tiempo nos va a ganar y vamos a explicar de manera más rápida para parafrasearlo. Antiguamente, a Adán se le dio el pacto de obras, y esto vamos a más adelante, quizás, si Dios permite, estudiar el pacto de obras, pactos divinos. Ya de repente invitamos a algún Stuart que nos enseñe este libro de pactos divinos, y vamos a entender de manera más amplia ahí en ese estudio los pactos divinos. Pero enfocándonos aquí en este texto, cuando el apóstol Pablo está diciendo en el versículo 12 que la ley no es de fe, sino que el que dice, sino que está escrito, el que hiciera estas cosas vivirá por ella. Antiguamente a los hombres se les fue dado el pacto de obras, y empezó de Adán. Adán, tenía que obedecer, él tenía que obrar para ser salvo. Una vez que él desobedeció, ¿qué entró? El pecado, ¿verdad? La maldición llegó.
Pero ahora con este pacto de redención que es en Cristo Jesús, el nuevo pacto, la maldición no puede entrar, sino que ya no hay maldición. Somos libres de esa maldición que había sido dada, que había entrado por Adán, por la desobediencia a Adán. El pacto, mejor dicho, la ley sigue hasta ahora. Es eterna. Jesús dice, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y también los profetas. Así que la ley sigue. Pero lo curioso aquí que es que el apóstol Pablo en el versículo 18 dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Y cuál era la promesa para Abraham? ¿Se acuerdan? Que en tu simiente serán benditas todas las naciones, ¿verdad? Y esa simiente era Cristo. Llegó, se cumplió la promesa y Cristo cumplió toda la ley. Ahora, como llegó la simiente, que es Cristo, cumplió el pacto que era de obras anteriormente, lo hizo perfecto y ahora nos imputa a nosotros esa justicia, esa obediencia de la ley que era antes. Y por lo tanto, la ordenanza, la bendición que se daba al obedecer esta ley, los 10 mandamientos, por las obras, nosotros ahora la tenemos. Y ahora con mucha más bendición todavía, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Porque Él obedeció. Él la cumplió de manera perfecta. Y ahora son benditas todas las naciones en la simiente de Abraham, Cristo Jesús. Entonces, Pablo explica que no obedeciendo, mejor dicho, si obedecemos la ley de manera carnal, no podemos tener justificación delante de Dios. Ahora, mis hermanos, vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 5. Solamente vamos a ver algunos textos nuevos. Capítulo 5, versículo 21 y 22. Capítulo 5, versículo 21 y 22. Dice: ¿oísteis que fue dicho a los antiguos? ¿Oísteis que fue dicho a los antiguos? No matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y esto es un juicio y muerte. Y Jesús dice: pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano o que se aire contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable del concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Ahora aquí, el Señor Jesús está explicando la ley de manera espiritual, ya que obedecerla de manera externa quizá para nosotros es más fácil, ¿verdad? No matamos de manera externa, pero nos airamos, Sí. nos enojamos, Sí. a veces guardamos un poquito de rencor. Amén. A mí también me ha pasado con la hermana Natalie. Amén, me ha pasado también. Pero el Señor me exhortó por su palabra. Amén. Entonces, volviendo a eso, somos muy sensibles y débiles, como dice el apóstol Pablo en sus cartas a los romanos, débiles con respecto a la ley. Somos imperfectos y fallamos. Ahora Jesús nos da la explicación de la ley y somos ahora más sensibles todavía, porque fallamos. Y lo terrible de aquí, de esto, es que la condenación es igual y es más terrorífica todavía. Dice: quedará expuesto al infierno de fuego. Y esto es el juicio final.
la condenación eterna. Si nosotros pecamos con nuestro hermano, enojándonos o airándonos, quedamos pues expuestos al infierno de fuego. O sea, si una persona se enoja con su hermano, con su prójimo, merece irse al infierno, está diciendo el Señor Jesús. Merece. Al igual que un hombre que mata, debe ir al infierno. Es culpable. Debe ser castigado por Dios. Porque Dios es justo y es bueno. Entonces, vemos aquí que el Señor Jesús da esta explicación. Y ahora, hemos visto que también el apóstol Pablo explica y reconoce su humanidad y da la certeza que solamente mediante la fe en Jesús podemos ser justificados. Pero ahora vamos a ver cómo se produce esto en nosotros, mis amados hermanos, y también cómo lo fue en el apóstol Pablo. Y surgen preguntas ahora. Hemos visto el espíritu de la ley. Hemos visto que si nos enojamos con nuestro hermano, merecemos el infierno. Y ahora surgen preguntas. Hermano, bueno, Dios no juzgará en esa parte a un incrédulo, ¿no es cierto? Porque no conoce a Dios. Pero mayor condenación habrá para aquel que dice que es creyente, que aún siendo creyente puede guardar rencor en el corazón hacia una persona. O sea, hay más demanda. O de lo contrario también se podría decir, yo entiendo de que no es creyente uno, el que guarda cosas en el corazón, no sería creyente verdaderamente, sería simpatizante de repente, pero no creyente. O puede un creyente guardar rencor o de repente algo hacia una persona. Bueno, vemos en la escritura el rey David, por ejemplo, pecó, y no digo que él guardó por mucho tiempo, no registra la Biblia que él guardó por mucho tiempo su pecado, sino que poco tiempo después viene el profeta Natán y con palabra de Jehová le dice su pecado, ¿verdad? Y él actúa rápidamente, se arrepiente rápidamente. Pero en algunos casos vemos como el hijo pródigo. El hijo pródigo pues peca y se va al mundo. Vemos que él desobedece un mandamiento, deshonró a su padre. Va y malgasta todo lo que tenía y se va, pero llega un tiempo donde él entra en razón y vuelve, ¿verdad? Y lo curioso es que no se le permitía que coma él de la comida de los cerdos. Y esto es, como él no tenía naturaleza de cerdo, no se le permitía. Es algo más simbólico, ¿no? Vemos que él es un hijo de Dios y no deja salir. Ahora, hay personas que quizás pueden enojarse mucho más fáciles que otras. Lo vemos por el temperamento de muchas personas. Somos diferentes, ¿no? Pero hay algo sí claro, que si es hijo, Dios lo va a castigar. Pero si es bastardo, Dios lo va a dejar en su pecado. Y va a estar normal. Y quizás sea prosperado también. Pero si no llega al castigo de Dios, posiblemente esa persona no se hace. Pero si llega al castigo de Dios, pues es algo. Y Dios le hará entender que está mal. Y Dios le va a corregir. ¿Amén, hermana? Amén. Entonces, vemos que Jesús da la interpretación correcta de la ley y explica el espíritu de la ley. Ahora, surgen preguntas. ¿Cómo puede un Dios justo sonreírme? ¿Cómo puede el peso de la culpa que cualquier persona puede tener? ¿Cómo el peso de la culpa puede ser removido de mi mente? ¿Cómo puede Dios bendecirme? ¿Cómo un hombre puede ser justo delante de Dios? ¿Cómo un hombre como nosotros, como cualquiera de nosotros, puede ser justo delante de Dios? Y
solamente hay una respuesta para eso, mis hermanos. Y es que alguien tiene que pagar por los pecados. Puede ser uno mismo. Y esto podemos pues ver la justicia de Dios. Si Dios castiga a alguien y lo mata, Dios es justo. Pero ahora, ¿cómo nosotros pues muertos en delitos y pecados podemos ser justos delante de Dios? La justicia debe ser satisfecha. Será satisfecha por el sufrimiento del pecador para siempre en el infierno. O debe ser satisfecha por alguien más en su nombre de aquel pecador o criminal. Ahora ha llegado una nueva noticia, mis amados hermanos, la cual la predicaban los apóstoles. Y esto es Cristo Jesús. Llegó la nueva noticia para todas estas personas que están condenadas por la ley de Dios. Y la respuesta es que Jesús ha muerto por nuestros pecados. Y ahora vamos a ver. En las profecías fue dicho, mejor dicho, en la escritura dice: llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías capítulo 53, versículo del 4 al 5. Ahora, Jesús ha muerto por nosotros. Él cargó todas nuestras enfermedades, todos nuestros dolores. Él se llevó toda la culpa de nosotros, de nuestros pecados. Todo el acta que teníamos de culpa la cargó Él en la cruz, como narra Isaías capítulo 53 y 1 de Pedro capítulo 2 versículo 24. Y lo que Jesús hizo es imputación. ¿Cómo ocurre esa gran transacción? ¿Cómo ocurre eso que el Señor Jesús ahora muere por nosotros y se hace cargo de nuestros pecados, se hace culpable ahora de nuestros pecados? Para comprender debemos de saber qué significado tiene la palabra imputar. Y la palabra imputar literalmente significa culpa, inculpar, tomar en cuenta, considerar, atribuir. El Señor Jesús se atribuyó toda la carga del pecado de nosotros y se llevó a la cruz del Calvario. Fue hecho maldición por nosotros. La maldición que era en el antiguo pacto fue cargado en Él y nos imputó su justicia, la cual vivió en la tierra, y también la vida eterna, la resurrección y la justificación. Vamos, mis amados hermanos, vamos a ver la realidad, cómo pasa todo esto, cómo es que se hace justo delante de los ojos de la ley de Dios. Y vamos, mis amados hermanos, a Levítico capítulo 16, Levítico capítulo 16, versículo 16. Levítico capítulo 16, versículo 16. ¿Me lo puede, por favor? Levítico 16, 16.
Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Amén. Entonces vemos aquí que así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel. De pecados, de rebeliones. Y esto solamente era como una ceremonia. Antiguamente se hacía una ceremonia que se llamaba expiación. Quizá conocen algunos el término expiación. Es expiar, ¿no? Sacar. Y esta ceremonia que se daba antiguamente está, a ver, les voy a leer. Versículo 22 del mismo capítulo dice: ya que el macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí y por el pueblo. Esa es la ceremonia que pasaba antiguamente para graficar lo que había de venir en el Cordero inmolado. He aquí el Cordero del mundo que queda en Jesús, el Hijo de Dios. Y eso es lo que se efectuó aquí en esta ceremonia. Era lo que había de venir. Les voy a narrar. Entonces, vemos la misma realidad en el concepto del Antiguo Testamento, de llevar sobre sí el pecado. El gran día de expiación, esta era la ceremonia que se daba en el Antiguo Testamento. 2 machos cabríos eran sacrificados. Uno derramaba su sangre para expiar por los pecados. Esto está en el libro de Levítico, ya lo habíamos leído, capítulo 16, versículo 16. Y el otro, el vivo, el que no se sacrificaba, el que no se degollaba, el macho cabrío, llevaba los pecados a un lugar solitario. Eso está en Levítico capítulo 16, versículo 22, que hemos leído también. Entonces, se soltaba a un lugar solitario. Ahora Aarón ofrecerá el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para el Señor, haciendo una ofrenda por el pecado. Pero el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte para el macho cabrío expiatorio será presentado vivo delante del Señor para hacer expiación sobre él, para enviarlo como macho cabrío expiatorio al desierto. Aquí Dios usa 2 machos cabríos para enseñarnos una sola verdad acerca de la obra expiatoria del Señor Jesucristo. Por un lado, Él muere por nuestros pecados en la cruz del Calvario, y por otro, como resultado de esa muerte, Él eficazmente lleva nuestros pecados fuera de la presencia de Dios. Antiguamente había 2 machos cabríos. Uno se degollaba y la sangre se esparcía al pueblo. De esa manera era rociado la sangre, igual que somos comprados por sangre de Cristo. Somos rociados con la sangre de Cristo, y eso nos hace limpios y puros delante de Dios. El otro macho cabrío expiatorio se lo abandonaba en el desierto y moría por el sol, por el hambre. Moría. Y esto representaba ¿qué? Que
que nuestros pecados eran olvidados. Y hay una parte de la Escritura donde dice que nuestros pecados serán echados al fondo del mar, ¿verdad? Hablando de qué? De que Dios se olvidará para siempre todos los pecados. Todos los pecados. Y esta ceremonia que se daba en el Antiguo Testamento, y también Aarón, que era el sumo sacerdote, que lavaba sus vestiduras en el santuario, esta ceremonia se daba una vez al año. Siempre era una vez al año. Ya que cada año también se expiaba el pueblo del sacerdote. Y si mal no recuerdo, se hacía otras ceremonias más, que es la Pascua. ¿Amén? Entonces, esto era la figura de lo que había de venir. Jesús murió por nuestros pecados, resucitó, nos dio vida eterna, eficazmente nos justificó, expió todos nuestros pecados. Y somos delante de Él ahora justos. Delante de Dios ahora somos justos. He aquí la imputación, mis amados hermanos. Dios, la deuda que teníamos nosotros delante de Dios, Jesús la cargó en su cuenta y la pagó y también la expió. Amén. Hay un texto, no recuerdo bien, creo que está en Oseas, que dice que los pecados del pueblo de Israel serán olvidados porque Dios ha hecho misericordia. Y esa misericordia es en Cristo Jesús, mis amados hermanos. Ahora, noten la gloriosa realidad de imputación presentada aquí. Y pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto. Amén. Eso hemos visto ya. La pregunta que tenemos que hacernos es esta: ¿he puesto la mano de fe sobre el Señor Jesucristo, sobre el Cordero de Dios, y lo he dado mis pecados para que se los lleve a un lugar solitario? ¿Estamos confiando en la ley que Él obedeció, en la justicia que Él ha hecho, en la obediencia que Él ha hecho? O sea que si peco, confío en la justicia de Dios, confío en que soy perdonado por lo que Jesucristo ha obrado por mí, confío en eso. Debemos de preguntarnos cada día, porque a veces nosotros caemos en esto, y nuestros hermanos pentecostales también caen en esto, que cuando fallan, cuando pecan, quieren hacer algo para agradar a Dios de manera externa, quieren hacer una obra de piedad, pero están pues tomando en poco el sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios, el sacrificio supremo, el que borró todos nuestros pecados. Así que debemos poner nuestra mano en el sacrificio de Cristo para ser justificados cada día. Cada día somos hechos justos, mis hermanos hermanos. Voy a leer un párrafo que dice un comentarista: nunca la sangre de bestias sobre altares judíos ofrecidas podría a mi conciencia dar paz. Nunca jamás ni mancha lavaría, pero Cristo, el Cordero Celestial, todos nuestros pecados y todo, un sacrificio más noble y real, más valiosa sangre que ellos ofreció. Mi fe pondría su mano sobre tan estimada cabeza, cual penitente me levanto, mi alma su pecado confiesa. Isaac Watts. Fin de la cita. Entonces, mis amados hermanos, nosotros debemos de confiar en la justificación que nos dio el Señor,
Esto es lo que vemos también en la confesión de fe. Debemos de creer eso, mis amados hermanos. Amén. Gloria sea a nuestro Dios. Amén, mis amados hermanos. Hasta aquí nos quedamos. No sé si hay preguntas. ¿Algo que no han entendido? De repente un alcance, hermano, por favor. De repente, ¿Quisiera decirnos algo? de repente no entendieron alguna explicación. No me pasó. No sé, la última casi para revisar, que mencionaste acerca de hecho justo cada día, o cada día es un justo justo, eso es lo que no te Como antiguamente se hacía una vez al año la ceremonia de la expiación y se sacrificaban los dos machos cabríos. Nosotros ahora, pues diario tenemos esa justificación. De hecho, somos justificados ya para siempre en Cristo Jesús, porque una vez solamente fue muerto Jesús y resucitó. Entonces, lo que trataba de decir es que cada vez que fallemos de manera humana, viviendo de la manera cronológica que tenemos nosotros, tenemos la expiación ya hecha ya. Así que simplemente tenemos que poner, así como Aarón ponía las manos en el macho cabrío, en el macho expiatorio. ¿Para qué? Para que nuestros pecados sean olvidados. Y esto es, nosotros en verdad tenemos conciencia, ¿verdad? Tenemos una mente, tenemos una memoria y nos acordamos. Pecamos y la conciencia está ahí, porque Jesús, mejor dicho, Dios nos dio la conciencia y la ley está ahí. Nos acusa. Has hecho esto, estás mal, estás en pecado. Hiciste esto, deberías hacer esto. Entonces, para estar tranquilos, el Señor ha muerto por nosotros. De esa manera, si confiamos en Él, cada día que fallemos, nuestra conciencia pues será purificada por la justicia que hizo Cristo. Porque cuando nosotros pecamos y confesamos nuestro pecado a Dios, ciertamente se queda en la cabeza que hemos hecho, ¿verdad? Y a veces el enemigo nos acusa y manda dardos a la mente. Pero usamos ¿qué? El escudo de la fe, ¿verdad? La fe en Jesús. Él murió por mí, Él expió al igual que sus machos cabríos en el Antiguo Testamento. Él lo hizo y para siempre, así que por la fe en Él es libre y limpio y puro en conciencia delante de Dios. Así que Satanás, no tienes de qué acusar. Soy justificado delante de Dios gracias a Cristo. Amén. Amén. No sé si hay más preguntas. Amén. Cuando somos justificados, cuando algunos piensan, no, soy salvo, soy justificado por la fe. Somos justificados por nuestros pecados pasados, presentes, futuros, y si, por ejemplo, si hubieran pasado todos, porque algunos, aún siendo creyentes, profesando la fe, cargan los mismos pecados que cometieron antes de su conversión y dudan, ¿no?, de si fueron una persona. Amén, sí, eso también me pasó a mí. Un hermano también me venía conversando hace días, me decía, yo he dicho tal cosa, y ahora entiendo la palabra de Dios y quiero remendar esas cosas. ¿No? Vemos ahí que al entender el Evangelio, vemos que Él tiene hambre y sed de justicia. Pero Jesús dice, los bienaventurados son los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Y esta satisfacción es por la justicia que nos da Cristo en nuestras vidas delante de Dios. Simplemente es fe. Fe en esa obra que hizo Cristo. Ahora, también tenemos que tratar quizá de recordar, si está en nuestras manos recordarla, hacerlo. Y con la pregunta de Juan Miguel,
así, ¿no? Hay hermanos que tienen esa debilidad, esa confusión, ¿no? Y el Señor Jesús murió. Hay una parte del Escritura donde dice que Él invalidó el acta que teníamos del pecado. Y esto es tanto pasados, presentes y futuros que teníamos en nuestra vida. Tenemos pecados pasados que son horribles quizá, pero el Señor nos limpia la conciencia con su sangre. Y somos justos, hermanos, gracias a Él. Hermana, cuando nosotros pecamos, crucificamos nuevamente a Cristo, ¿no? Hermana, crucificamos a Cristo, dice, cuando nosotros pecamos. Claro, si nosotros pecamos, si creemos en Él, somos justificados en Cristo. Cuando pecamos, dice que crucificamos a Cristo. No. Ya entiendo. Sí, hay una parte de la Biblia donde dice que cuando pecamos, crucificamos a Cristo. Y esto es si practicamos el pecado. Una pregunta sería, ¿no? Cuando tú dejas de creer en Cristo. Pero como se llama, los 10 mandamientos, eso nos ha mandado, esos son los pecados, ¿no? Sí, pero por la fe en Jesús, nosotros ahora obedecemos esa ley. Así que, cuando desobedecemos un mandamiento, vamos por a. ejemplo, robar es pecado. Podemos robar, es pecado. Sí, es pecado, exacto. No podemos robar, porque si robamos está mal y merecemos la pena. No puedes llevar sus días a Claro. el Señor dice es pecado. Pero sí es pecado, está bien. Es pecado. Entonces lo que tengo que hacer es ¿qué es? Ir a Dios, como ser el pecado, y devolver lo que he robado. Pero no se parece, ¿no? Cuando tú agarras, siempre te puedes llevar y no te dice nada, yo nunca te he visto y no se parece pecado. Pero sé en mi mente que es pecado. Sí, ellos también sabemos que es pecado. Entonces, tenemos que obedecer la ley y confiar en Cristo. Gracias, hermano. Vamos a ver, mis amados hermanos, para ya pasar por finalizado la historia. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, por este estudio que tenemos en la confesión, Señor. Y te ruego, Señor, que ayudes a mis hermanos a cada día a comprender más tu palabra, Señor, y me ayudes también a mí, Señor, a perfeccionarme, a explicar de manera más precisa, Señor, tu palabra. Señor, te ruego que sea de bendición para mis hermanos esta pequeña explicación que di, Señor. Gracias por este privilegio, Señor. Ayuda a mis hermanos cada día a crecer en tu conocimiento, a ser perfeccionados, Señor, para que cada día puedan glorificar tu nombre. Ayúdanos en esta mañana también, Padre Santo, y bendícenos. Gracias, Señor. Amén. Amén. Hermano mío. Hermano mío. Gracias y paz, hermanos. Es una bendición poder escuchar la palabra de Dios, la enseñanza de la confesión. Y hoy día es un día especial de el día del Señor. Es una alegría hablar con ustedes, reunidos juntos. Y fue bueno, sean también nuestras oraciones por nuestros hermanos que no están hoy día con nosotros. Y con los que estamos, pues vamos a llevar adelante este ayuno que hemos acordado y que esto sea para el agrado del Señor. Amén. Y bueno, es una alegría saber que no solamente tenemos la palabra de Dios, sino una congregación de la cual somos parte, en el cual nos congregamos y juntos podamos aprender, conocer y perfilar cada día más a la luz de su palabra para el agrado de nuestro Señor Jesucristo. Y hablábamos de lo que es la justificación, y en términos simples, lo que la justificación podríamos decir que es aquella declaración legal por méritos de Cristo que nos es dado. Y en ese sentido, pues nuestro hermano Daniel nos explicaba ampliamente, y podríamos decir que la justificación es de manera legal, no por méritos nuestros, sino por una obra que es específica y absoluta de Cristo, que es la obra magna, que es la obra, la expiación que fue en la cruz, y que por ello pues nosotros somos
completamente justificados por la obra de Cristo y que esto es una justificación perfecta. Amén. Qué hermoso es saber de la palabra de Dios, qué hermoso es conocer y saber que a la luz de las Escrituras, pues nuestra esperanza está únicamente en las misericordias de Dios en la persona de Cristo. Amén. Y bueno, vamos a continuar con el programa de hoy, ya después de haber escuchado sobre el estudio de la confesión. Vamos a cantar unos salmos para también pasar a la oración, porque que sería de un ayuno si no nos enfocaríamos en lo que es la oración, que sería de nuestra predisposición para ayunar si no tomáramos en consideración lo que es la oración. Amén.